Saludos, hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí siempre es un gusto poder estar con ustedes y poderles dar lo que de gracia el Señor me da, pues lo doy para ustedes. Así que ahora el Señor me ha estado dando un tema que es muy importante que lo tengamos presente para el desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra madurez espiritual. Y lo voy a titular El pecado de la desobediencia. Y el Señor me estaba llevando a Primera de Samuel y en la historia de Saúl. Primera de Samuel del 9, el capítulo 9, más o menos al 15. Y el Señor pues nos va dando como un cuento que tú puedes contar a un niño, ¿no? Una historia que puedes contar a un niño. El Señor es tan lindo, tan bueno que nos va narrando y uno va entendiendo como un niño, como dice él, ¿no? Que seamos como niños para ir al cielo, ¿no? Tenemos que tener ese corazón de niños y creer. Entonces nosotros vamos leyendo la historia de Samuel, la historia de Saúl cuando es ungido por Samuel, y ahí vamos a ir viendo el tema que quiero exponer. Entonces, la historia cuenta que Saúl era hijo de Cis. Cis es de la tribu de Benjamín. Y el pueblo de Israel quería un rey. El único pueblo que no tenía rey era Israel. Y Israel pidió un rey, ya siendo el rey, pues, Dios, el Señor, ¿no? Entonces, cuando el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel, esto no agradó mucho a Samuel porque, lógicamente, el que reinaba en su totalidad y se le seguía era a Dios. Y los jueces, pues, eran los profetas, ¿no? Como en el caso de Saúl, que era un juez. Y cuando el pueblo de Israel pide un rey, el Señor se lo da. Dios le da un rey y es un hombre hermoso que dice que era el más hermoso de todos los que estaban allí y era alto, de hombros para arriba era el más alto de todos. Y el Señor le habla a Samuel que quién va a ser esta persona. En ese momento, pues, Saúl se le había perdido las asnas y su padre le encargó con él y a un criado que vayan a buscar las asnas. Y va a buscarla de un pueblo a otro pueblo, hasta que después llega a donde estaba Samuel. Y Samuel, el Señor ya le había hablado un día antes que iba a venir Saúl a su encuentro, ¿no? Y le dice que ese va a ser el ungido. Entonces acá en Primera de Samuel 9:20 y le dice Samuel a Saúl: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Aquí ya prácticamente Samuel estaba revelando quién iba a ser él, ¿no? Que todo lo que iba a pasar, y Saúl no creía porque él se veía pequeño. Él veía que, lógicamente, la tribu de Benjamín era la más pequeña de todas las tribus. Y entonces él no podía creer que de esa tribu pues iba a salir un rey, ¿no? Y bueno, ahí vamos siguiendo. Entonces, en Primera de Samuel 10:1, vemos que Samuel unge a Saúl. Y dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahí lo unge y le hace la pregunta, porque seguramente él como que duda, ¿no? Que, wow, o sea, yo estoy siendo
escogido para ser rey de Israel, ¿no? Entonces, en el 6, le pasa una serie de cosas a Saúl, a Samuel, perdón, que le empieza a hablar lo que va a suceder en el transcurso de unos días. Entonces dice que hay una de esas cosas que Samuel le dice en el 6, ¿no? El versículo 6, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso es una de las cosas que el profeta Samuel le va anunciando a Saúl. Entonces ahí se va a ir confirmando la palabra que Samuel habla hacia Saúl. Y dice en el 7, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Entonces en el 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, o sea, lo cambió, le cambió la vida, le cambió su corazón en ese momento, y todas esas señales acontecieron en aquel día. Y dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, porque ya Samuel le había dicho que se iba a encontrar con unos profetas. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, o sea, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Y ahí fue que se va cumpliendo, y Saúl va viendo poco a poco que el Señor se cumple cabalmente toda la palabra que Samuel había hablado sobre él. El versículo 17 dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino que pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares. Ahí es cuando Samuel pues habla con el pueblo, y hasta cierto punto molesto porque el pueblo pide rey, y ya Samuel, obedeciendo a la voz de Dios, pues le da el rey, y también lo unge y lo presenta delante del pueblo, sin no antes haber dicho pues lo que ellos pidieron y desearon, que querían un rey, ¿no? Y esto pues, como dijo el Señor en el capítulo 8, que no, Samuel, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí como rey de Israel. Entonces en el versículo 20 dice, y haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, que es la tribu donde estaba Saúl. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. En el 22, preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido allí aquel varón, y respondió el Señor, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron, y de allí puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha escogido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Es interesante cómo Saúl se esconde. O sea, él tenía temor, a pesar de que había sido ungido, a pesar de la palabra, a pesar de que él vio cómo se fue cumpliendo la palabra profética que había estado hablando Saúl, y fue lleno del Espíritu Santo, y empezó a profetizar también Saúl entre los profetas, y aún así él tuvo temor
y cuando Samuel lo quiere mostrar y presentar al pueblo quién va a ser su rey, pues él lo que hace es esconderse. Perdón. Entonces muchos del pueblo de Israel murmuraron, como está aquí en el versículo 27, 10-27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no lo trajeron presentes, mas él disimuló. Eso es en el 10. Y así vamos a ir recorriendo. Entonces, en 1 Samuel 6, también dice que hubo un conflicto en el pueblo con el pueblo de los amonitas, y estos le amenazaron al pueblo de Israel que, bueno, no fue el pueblo de Israel, perdón, después subió en el 11:1, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros. He aquí cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Qué terrible, ¿verdad? O sea, solamente sacándose el ojo derecho van a tener paz con los amonitas. Entonces dice que este pueblo fue como decir, lloró amargamente, y esto llegó a oídos de Saúl. Y dice que cuando Saúl escuchó esto, en el versículo 6, 11:6, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él, perdón, con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Qué interesante es esto cuando el Espíritu de Dios viene con poder, como se vio acá en el capítulo 9, que vino con poder el Espíritu de Dios sobre Saúl, y él empezó a profetizar, y dice que profetizó hasta, o sea, todo el día profetizó por horas y horas Saúl, y después también acá vemos que Saúl él también profetizó. En el versículo 6, ¿no? Que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira. O sea, es interesante ver cómo el Espíritu Santo puede venir y la persona se llena de esa ira, pero va a ser para bien, porque al final fue para bendecir a un pueblo, para protegerlo, para ir en guerra y proteger a este pueblo, y salió victorioso el pueblo de Israel. Bueno, entonces en el capítulo, acá vamos recorriendo en el versículo 13, bueno, habían algunos que los que habían murmurado contra Saúl, y el pueblo de Israel dijo, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. O sea, los que habían murmurado, pues, ¿no?, contra Saúl, el pueblo se fue donde Samuel, ¿y quiénes son para matarlos?, dijo, ¿no? Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Y acá pues se ve cómo Saúl honra a Dios, porque él dijo el Señor, porque Dios ha dado salvación a Israel. Vayamos ahora, hermanas, a 1 Samuel 13, que el pueblo de Israel siempre tuvo guerra contra los filisteos. Ustedes saben, eso fue por años que tuvieron guerra contra los filisteos. Y dice que Jonatán estaba con Saúl, pero ellos tenían dos grupos, y Jonatán tenía un grupo y Saúl tenía otro. Entonces dice que en el versículo 3, en el 13:3, dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos.
y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. O sea, acá era su hijo que había atacado, pero Saúl pues mandó decir que fue él el que había atacado la guarnición de los filisteos. Y pasó esto y Saúl esperó 7 días. Los 7 días que, recuerdan que había dicho Samuel que esperara y que de ahí lo espere en Gilgal por 7 días y de ahí le iba a dar palabra, lo que iba a acontecer después. Y dice acá del 13:8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea que aquí se ve ya la primera desobediencia, porque Samuel le había dicho a Saúl que le espere esos 7 días, pero parece que se retrasó un poco y el pueblo tenía temor porque pues estaban siendo amenazados por los filisteos y tenían miedo y estaba desertando. Entonces, pues Saúl se adelantó y ofreció holocausto antes que venga Samuel. Entonces dice aquí en el versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Eso se lo decía a Samuel, porque Samuel le había preguntado, ¿por qué has hecho esto? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado, del Señor tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Esto se lo dice Samuel a Saúl y es fuerte que le diga eso, ¿verdad? Porque pues él tenía la confianza de que su reino iba a ser para siempre y ya estaba también su orgullo, estaba creciendo, y que se lo diga eso, pues me imagino que fue confrontado o que fue como que fue una prueba, ¿no? Como que fue, porque dice que Dios prueba los corazones, entonces como que ahí fue a ver cómo vas a reaccionar, ¿no? Por esto que está diciendo. Entonces, bueno, vayamos a 1 Samuel 14. 14:24. Acá parece que también seguían en guerra contra los filisteos y Jonatán estaba con su paje de armas y estaban con bastante temor, todo el pueblo de Israel estaban con temor, y Jonatán le dice a su paje de armas, pasemos nosotros a pelear. Jonatán era un hombre muy valiente y ellos pelearon en un campo muy pequeño contra los filisteos, ellos dos nomás. Y Dios le dio estrategias, porque Dios habla a sus hijos cuando confían en ellos. Y Dios le dio estrategia a Jonatán, y pues ellos dos mataron a 20 personas, a 20 filisteos en ese momento. Y si nos ponemos a ver en el versículo 14:20 dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión, hasta había confusión. Dios había confundido al pueblo de los filisteos, o a la guarnición que estaba ahí, que no era todo el pueblo, era un campamento, ¿no? Y lo había confundido. Entonces en el 23 dice, así salvó el Señor a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Betabet. En el 24, pero los hombres, esto es bien importante, hermanas, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan,
Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciese llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Pero dice que Jonatán no escuchó eso porque él estaba pues en otro lado y no escuchó ese juramento que el pueblo pues había hecho. Y él sí probó la miel y sus ojos fueron aclarados porque estaban con hambre y estaban peleando, o sea, estaban cansados. Entonces se lo hicieron saber a Jonatán y respondió Jonatán cuando se lo hicieron saber: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de la miel. Eso es en el 29, versículo 29, ¿no? Que entonces dice que el pueblo de Israel se fue a pelear, pero estaban débiles, estaban cansados, pero igual se fueron a pelear y la victoria fue de ellos. Pero miren lo que pasó en el 31. E hirieron aquel día los filisteos después de Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Todos sabemos que es un pecado comer la carne pues con su sangre porque, como dice, en la sangre está la vida. Entonces eso fue una de las leyes que puso el Señor y no se come, ¿no? Hoy en día pues está la morcilla que le dicen y eso pues no lo coman, por favor, no lo coman nunca porque es sangre frita. Así que esto hicieron el pueblo de Israel, o sea que de alguna forma Saúl provocó al pueblo de Israel porque estaban con hambre a que hicieran esto. Fue algo que si él hubiera sido inteligente, si él hubiera sido pues una persona que piensa en sus soldados, pues les hubiera permitido comer, pero era un juramento y él quería que se cumpliese al pie de la letra, pero estas personas estaban demasiado con hambre y cuando mataron a las vacas, a los becerros, pues los mataron y los degollaron y empezaron a comerlos ahí nomás crudos. Entonces ahí fue que Saúl hace un holocausto delante del Señor y pues seguramente pues un holocausto y ahí parece que ya comieron sus vacas, sus ganados que lo vinieron a traer. En el versículo 31 y 32, esto está 31 y 32, sí, lo que acabo de leer. Y en Primera de Samuel 15, vayamos a Primera de Samuel 15 del 9 al 30. Esto ya es más largo. Primera de Samuel 15 del 9 al 30 nos habla, ¿no? que Saúl es visitado por Samuel y Samuel le da una orden de ir al pueblo de los amonitas y le dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, al pueblo de Amalec, perdón. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a todos, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó y pasó revista y se fueron a pelear con Amalec. Cuando pelean con Amalec, dejan al vivo a Agab, el rey de Amalec. Lo dejan vivo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, dice la palabra. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab, o sea, rey de Amalec, lo perdonaron, habiendo desobedecido porque era que tenían que obedecerle, que tenían que matar a todos, dice. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno,
y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Acá, por ejemplo, ya va una desobediencia, dejaron vivo al rey Agab. Otra, dejaron a las ovejas y no quisieron destruirles, no quisieron matar a todas, sino mataron a las que estaban seguramente flaquitas, medio enfermizas, qué sé yo, pero a los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno no quisieron destruir. Dejaron todo eso para que ellos mismos hagan sus holocaustos. Bueno, después dice que el Señor Dios se presentó delante de Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, el Señor habla a Samuel y se sintió mal porque no cumplió, desobedeció Saúl sus palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. En el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Qué interesante, ¿no? Saúl se había levantado un monumento, había hecho una estatua de él, de lo que seguramente como había ganado esta batalla, pues se hizo un monumento, una estatua, y dio la vuelta, o sea, se empezó a pasear por ahí. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor, le dijo. O sea, cuando se presenta Samuel a Saúl, lo primero que hace Saúl es que ha cumplido, le dice: he cumplido la palabra del Señor. O sea, orgulloso, se jacta de que sí ha cumplido la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, porque estaban las vacas ahí, las que habían dejado vivas. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Ya no es el Dios de Saúl, es el Dios de Samuel. ¿Se dan cuenta? Pero lo demás lo destruimos. Ahí también él dice: lo demás sí lo hemos destruido. Solamente hemos dejado eso, como decir, pues, hemos dejado lo mejor para el Señor, pero lo demás lo hemos destruido. Y también pues le dice que es para sacrificar, o sea, justificando que es para sacrificar para el holocausto, para el Señor, ¿no? Y entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Se dan cuenta? Nuevamente le dice: aunque eras pequeño, o sea que ahí reafirma que Saúl se veía pequeño, tenía una autoestima baja, se veía pequeño, se veía quizás insignificante, y el Señor lo levanta y le hace rey. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? En el 18. Y el Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, o sea, justificándose, ¿no? Antes bien he obedecido la voz del Señor. O sea, Saúl no veía el pecado, estaba tan ciego que no lo podía ver. Samuel se lo dijo, pero él no lo podía entender, no lo podía ver, no lo podía creer. Y así nos pasa a veces, hermanas, que el pecado a veces nos ha cegado. El pecado puede cegar a la persona. Son puntos ciegos que nos pueden decir a nosotros: mira, tú estás haciendo esto, mira lo que dice la palabra, y la persona pues no lo va a creer
porque está tan encallecido o están tan ciegos que no se dan cuenta. Y dice, y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Le dice que había destruido a los amalecitas, pero sin embargo, pues se sabe que Israel siguió teniendo guerra con los amalecitas. Siempre hubo guerra. Después de esto siempre tuvieron fastidio con ellos, siempre habían guerras, ellos robaban cosas y también sabemos pues, que en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 2 esto está en 2 de Samuel 1:8, que Saúl fue muerto por un amalecita. O sea, es irónico esto, ¿no? Pero Saúl fue muerto por un amalecita. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Eso es lo que le dice Saúl a Samuel. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es fuerte esto de acá, pero como dice, como pecado de adivinación y de idolatría. O sea, una persona que adivina, prácticamente una persona que está metida en la brujería, en la hechicería, es similar a la desobediencia. Es una persona que desobedece, Dios le pone a la misma altura de una persona que es idólatra, una persona que es hechicera, una persona que hasta hace brujería, porque al final la persona que está con idolatría, con adivinación, es una persona que está practicando está en la parte del trabajo oscuro, de las tinieblas. Entonces Dios los pone en la misma línea. Una persona que desobedece, que si Dios te da un mandato, una orden, y tú no obedeces, sabiendo que es palabra del Señor, estás en lo mismo. Estamos en lo mismo, porque me meto ahí en el mismo bote. Entonces, la obstinación, dice, o sea, la persona rebelde, esa rebeldía que a veces, hermanas, esa rebeldía que a veces podemos tener, que somos obstinadas, que queremos hacer algo, oremos al Señor para que el Señor nos dé ese corazón verdaderamente, que sea ese corazón de carne, sumiso, un corazón que se enternezca delante de la palabra de Dios, un corazón que obedezca. Yo, por ejemplo, me quedo sorprendida que esto de cuando uno habla y esas palabras suaves que uno puede decir, o cuando uno alaba mucho a una persona y que te quiero, y que te amo, y ¿dónde está la prueba de eso? Es verdaderamente el amor, se va a demostrar pues con hechos. Y no necesitas a veces estar diciéndole palabritas lindas, que te ves así, que te ves así, porque el amor se demuestra con hechos. Entonces acá el Señor nos dice, ¿no?, que tenemos que ser obedientes. Miren cómo fue desechado Saúl por la desobediencia. Y bueno, también el orgullo, ¿no? Porque acá vemos que hasta se levantó un monumento, quiso matar prácticamente, no es que quiso matar, pero estaba dispuesto a matar a su hijo Jonatán porque él había probado un poco de miel para recuperar fuerzas y estaba dispuesto a matarle porque pues él no cumplió el juramento, a pesar de que Jonatán no sabía y ni había escuchado el juramento de que no coman nada hasta que se haya cumplido la venganza, ¿no?, de matar a los filisteos, y él no supo eso, pero aún así Saúl, a pesar de que era su hijo, no importa, es como que su palabra tenía que ser, su palabra tenía que darse, que obedecerse.
Y entonces, como no lo cumplió Jonatán, pues él dijo, pues aún Dios me quite o me añada, pues yo vas a morir. Y el pueblo fue el que defendió a Jonatán. Entonces, en el 24, el versículo 24 del capítulo 15, primera de Samuel 15. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues, he quebrantado el mandamiento del Señor en tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Acá también, pues, se ve que Saúl se justifica en el pueblo. No, aún así, todavía no se arrepiente delante del Señor y se justifica porque temí al pueblo, dice, ¿no? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. O sea, no acepta su culpabilidad, sino nuevamente se justifica y pone al pueblo, como decir, pues no ha sido culpa mía, sino ha sido culpa del pueblo, ¿no? Que ellos pues me presionaron y ellos quisieron esto para mí. Entonces, en el 27, volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rascó. Entonces Samuel dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Es interesante aquí en el versículo 28 cuando le dice, perdón, el 29, cuando le dice, el que es la gloria de Israel no mentirá. O sea que no es la gloria de Saúl, sino es la gloria del Señor. Nuestro Dios es la gloria de Israel. No mentirá, se lo recalca y se lo dice, ¿no? Y acá Saúl le dice que vaya con él a adorar al Señor. Delante de los ancianos le dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres. O sea, él estaba más preocupado de lo que la gente iba a decir de él y le dice, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Ya no es el Dios de Saúl, tu Dios. O sea que acá prácticamente Saúl ya no tenía comunión con Dios. Ya no era el Dios de Saúl. A pesar de que había experimentado la llenura del Espíritu Santo, a pesar de que había vivido pues bendecido y había sido ungido por el Señor, pero ya no era su Dios. Ya había sido desechado, el orgullo se había apoderado de él, o sea, ya estaba sus ojos enceguecidos, desobedeció, pecó. Esto de acá es triste. De ahí dice que no más volvió a ver Samuel a Saúl. Y bueno, quería mencionar una de las últimas partes que esto está en el 16, que dice que 16:14, que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. ¿Cómo es, verdad? Ya el Espíritu de Dios se contristó y se apartó de Saúl. Fue desechado totalmente. Entonces nosotras, hermanas, tenemos que estar conscientes de agradar al Señor en todo momento, de obedecerle. Si el Señor te manda, te da un sueño, te habla por profecía, te habla primeramente por su palabra, porque la palabra es lo primero que siempre debemos que escuchar, que ver. Entonces obedezcamos a esa voz.
No podemos estar pensando será o no será. Obedezcamos esa voz, seamos esos hijos obedientes para que no seamos desechados nunca y el Espíritu de Dios también no se contriste, porque el Espíritu de Dios se puede apartar y lo vamos a sentir, lo vamos a saber, vamos a saberlo por nuestras reacciones, vamos a saberlo por cuando somos probadas. Sí, hay todo eso. Entonces me gustaría que vayamos, por favor, al Salmo 51, 16, 17, que dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A veces uno quiere tener sacrificio. ¿Qué es un sacrificio, no? O sea, que yo voy a hacer esto por tal persona. O yo voy a hacer ayuno, yo voy a estar ayunando, yo voy a orar de esta hora a esta hora, yo voy a orar por tal persona tanto tiempo. Pero el Señor es bueno hacerlo, por supuesto que sí, pero Él se complace más de la obediencia. Si el Señor te dice, no quiero vanidad, no cometamos esa vanidad. Ustedes van a saber cuando uno está cometiendo este error de ponernos como nosotros mismos, idolatramos a veces nuestros cuerpos, hasta con las mismas fotos, las mismas fotografías que hoy en día se ven, hasta en los mismos hermanos, hermanas, se ven cuando hay idolatría en el propio cuerpo de uno. Entonces tenemos que tener cuidado porque somos el templo del Espíritu Santo y vamos a dar testimonio delante de la gente. Tenemos que tener cuidado lo que reflejamos, si estamos reflejando a Cristo o a quién estamos reflejando. Todo eso es importante, hermanas. Entonces, Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es nuestro verdadero culto? Presentemos nuestros cuerpos, o sea, ¿cómo lo vamos a presentar? Hermanas, por favor, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de mostrarnos al público, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo me quedo sorprendida yo me salí del Facebook, pero a veces no se puede evitar ver, tengo mi Facebook de honor a la verdad, de mujer a mujer, y a veces sí, he visto fotos que yo me quedo sorprendida. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? O hasta el mismo estado de WhatsApp, cuando uno puede ver, digo, pero ¿qué es esto? ¿Esta es una hermana? O sea, ¿es una mujer temerosa de ti o no? Hay que tener cuidado con todo eso. O sea, las personas nos van a apuntar el dedo. Y si de repente sí eres una persona que quieres agradar a Dios, pero no te das cuenta. A veces un pantalón muy apretado o simplemente estar mirándote mucho y idolatrando tu cuerpo. O sea, ¿a quién queremos agradar? Tenemos que tener cuidado que el Señor nos dé sabiduría en todo, hermanas. Lógicamente todas queremos estar bien, todas queremos estar bonitas, pero hay que tener cuidado si nos estamos yendo, nos estamos pasando de la raya. Ya, porque nosotras estamos para agradar al Señor y esto es muy importante, amadas hermanas. Entonces yo les he podido hablar la historia un poquito de Saúl porque a mí me apena. Es un hombre que él ha sido el ungido del Señor, ha sido escogido por él. El Señor no quería, Él quería ser el rey por siempre de Israel, pero el pueblo lo eligió, el pueblo lo quiso. Más que todo fue movido por su belleza seguramente física. Al final el Señor levanta a David, que era un hombre conforme al corazón de él, porque era un hombre que le obedecía, dice la palabra, cada una de sus palabras obedecía. Y en todo fue bueno, menos en la parte de Urías Geleteo. Ahí pecó. Entonces, con Saúl vemos cómo poco a poco fue
fue entrando el pecado del orgullo, primero cuando fue ganando las guerras, y fue entrando el pecado del orgullo, y fue creciendo, se hizo un monumento, después empezó a desobedecer más la palabra del Señor, y al final pues cayó y fue desechado. Entonces, hermanas, tengamos cuidado nosotras de cuidar nuestra salvación. Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Cuidemos cada cosa que hagamos, aún lo que pensemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en nuestro corazón está, nuestra mente está allí. O sea, lo que pensamos es nuestro corazón. Entonces, de la abundancia del corazón, todo lo que hablemos, eso se va a reflejar, se va a ver, vamos a ser probadas. Aún si no hablamos, vamos a estar irritadas si algo pasa, algo nos está molestando. Entonces examinemos eso, escudriñemos cada cosa que hagamos para que no demos lugar al enemigo. Ya si estamos viendo que algo nos está molestando, inmediatamente, Señor, ¿qué es esto? Estemos muy alertas a lo que está pasando. Así que, bueno, espero que hayan sido bendecidas. El Señor las fortalezca, hermanas, las guarde y sigan creciendo en el conocimiento del Señor hasta esa estatura que el Señor quiere del Señor Jesucristo. Y el carácter de nuestro Señor sea formado en nosotras. Dios las bendiga.